oxidativo en la mitocondria. A partir de la glucosa, los primeros pasos en el proceso oxidativo lo llevan a cabo las enzimas de la glucólisis que se encuentran en el citosol 3. Las reacciones de la glucólisis generan piruvato y NADH en el citosol. En ausencia de oxígeno, el piruvato se reduce por acción del NADH hasta lactato. El NAD formado en esta reacción se reutiliza en la continuación de la glucólisis. En presencia de oxígeno, el piruvato se mueve hacia la matriz. Una reacción que genera NADH. El NADH producido durante la glucólisis dona sus electrones de alta energía a un compuesto que cruza la membrana mitocondrial interna. El acetil CoA pasa por el ciclo de TCA, con lo cual se genera NADH y FADH2. Los electrones de estas moléculas de NADH y FADH2 pasan por la cadena de transporte de electrones, que está formada por portadores incrustados en la membrana mitocondrial interna hasta llegar al oxígeno molecular. La energía liberada durante el transporte de electrones se usa en la formación de ATP mediante un proceso descrito con detalle más adelante en el capítulo 3. Pasos clave: glucólisis. 1. La glucosa se fosforila a expensas de un ATP, se reordena su estructura para formar fosfato de fructosa y luego se fosforila de nuevo a expensas de un segundo ATP. Los grupos fosfatos se sitúan en los dos extremos, C1 y C6 de la cadena de fructosa. 2. El difosfato de 6 carbonos se divide en dos monofosfatos de 3 carbonos. 3. El aldehído de 3 carbonos se oxida para formar un ácido, mientras los electrones retirados del sustrato se usan para reducir la coenzima NADH. Además, el ácido C1 se fosforila para formar fosfato de acilo, que tiene potencial para transferir un grupo de alto fosfato. 4. El grupo fosfato de C1 se transfiere a ADP para la formación de ATP mediante la fosforilación al nivel del sustrato. Se forman 2 ATP por cada glucosa oxidada. 5. Estas reacciones producen el reacomodo y deshidratación del sustrato para formar un fosfato de enol en la posición C2 que tiene capacidad para transferir un grupo de alto fosfato. 6. El grupo fosfato se transfiere al ADP para formar ATP mediante fosforilación del sustrato, lo que genera una cetona en la posición C2. Se forman 2 ATP por cada glucosa oxidada. La reacción neta es la siguiente. Durante la glucólisis, solo una pequeña fracción de la energía libre utilizable en la glucosa queda disponible para la célula, la suficiente para la síntesis de solo 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa oxidada. La mayor parte de la energía permanece almacenada en el piruvato. La molécula de NADH producida durante la oxidación de gliceral aldehído 3-fosfato lleva un par de electrones de alta energía. Los productos de la glucólisis, piruvato y NADH, pueden procesarse de 2 formas distintas, según sea el tipo de célula en el que se formen y la presencia o ausencia de oxígeno. En presencia de oxígeno, los organismos aerobios son capaces de extraer grandes cantidades de energía adicional del piruvato y el NADH. El ciclo del ácido tricarboxílico TCA. Una vez formada, la acetil CoA ingresa a una vía cíclica, el ciclo del ácido tricarboxílico, en la que se oxida el sustrato y se conserva su energía, excepto por la deshidrogenasa de succinato, que se une con la membrana interna. Todas las enzimas del ciclo del TCA residen en la fase soluble de la matriz. El ciclo del TCA también se conoce como el ciclo de Krebs, en honor al bioquímico británico Hans Krebs. El primer paso del ciclo del TCA es la condensación del grupo acetilo de 2 carbonos con un oxaloacetato de 4 carbonos para formar una molécula de citrato de 6 carbonos. Durante el ciclo se reduce la longitud de la molécula de citrato, un carbono a la vez, lo que regenera la molécula de oxaloacetato de 4 carbonos que puede condensarse con otra de acetil CoA. Los 2 carbonos que se desprenden durante el ciclo del TCA, que no son los mismos que se ingresaron con el grupo acetilo, son los que se oxidan por completo hasta dióxido de carbono. Durante el ciclo
ocurren 4 reacciones en las que un par de electrones se transfieren de un sustrato a una coenzima aceptora de electrones. 3 de las reacciones reducen el NAD a NADH y una reacción reduce FAD a FADH2. La ecuación neta de las reacciones del ciclo puede escribirse así. El ciclo del TCA es una vía metabólica crítica si se considera la posición de este ciclo en el metabolismo general de la célula. Se advierte que los metabolitos de este ciclo son los mismos compuestos generados en la mayoría de las vías catabólicas de la célula. Por ejemplo, el acetil-CoA es un producto final importante de varias catabólicas, incluida la degradación de ácidos grasos, los cuales se degradan dentro de la matriz de la mitocondria hasta unidades de 2 carbonos. Estos compuestos de 2 carbonos entran al ciclo del TCA como acetil-CoA. El catabolismo de los aminoácidos también genera metabolitos del ciclo, que entran a la matriz mediante sistemas de transporte especiales en la membrana mitocondrial interna. Las vías catabólicas generan compuestos que ingresan al ciclo de TCA. Oxidación de ácidos grasos. El primer paso en la oxidación es su activación mediante la unión con un grupo tiol de la coenzima A, lo cual ocurre después que el grupo ácido graso se transporta a través de la membrana mitocondrial interna, unido con una proteína portadora. En la mitocondria, la molécula grasa de acil-CoA se somete a la degradación por pasos en la que acetil-CoA se retira de la cadena de ácido graso con cada vuelta del ciclo. Además de la molécula de acetil-CoA que alimenta el ciclo de TCA, cada ronda del ácido graso en el ciclo produce un NADH y un FADH2. Al examinar esta serie de reacciones, resulta aparente porque las grasas son una reserva de energía química. La función de la mitocondria en la formación de ATP. Las mitocondrias extraen la energía de materiales orgánicos y las almacenan por un tiempo en forma de energía eléctrica. La energía obtenida de los sustratos se utilizan para generar un gradiente iónico a través de la membrana mitocondrial interna. El uso de gradientes iónicos como forma de energía requiere varios componentes, incluidos un sistema para generar el gradiente, una membrana capaz de mantenerlo y los mecanismos para derivar el gradiente de tal manera que pueda realizar un trabajo. Las mitocondrias emplean un gradiente iónico a través de su membrana interna para impulsar muchas actividades que requieren energía, en particular la síntesis de ATP. Cuando la formación de ATP se impulsa con la energía liberada de los electrones retirados durante la oxidación de un sustrato, el proceso se conoce como fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa puede compararse con la fosforilación al nivel del sustrato, como se explica. Potenciales de oxidación-reducción. Si se comparan varios agentes oxidantes, pueden ordenarse en una serie de acuerdo con la afinidad por los electrones. Mientras mayor sea la afinidad, más potente es el agente oxidante. Los agentes reductores también pueden clasificarse según sea su afinidad por los electrones. Mientras menor sea la afinidad, más fuerte es el agente reductor. Los agentes reductores se ordenan de acuerdo con el potencial para transferir electrones. Los agentes oxidantes y reductores se encuentran en parejas como NAD y NADH que difieren en su número de electrones. El movimiento de electrones genera una separación de carga. La afinidad de las sustancias por los electrones puede medirse con instrumentos que detectan el voltaje. Lo que se mide para una pareja determinada es un potencial de oxidación-reducción o potencial redox. Transportadores de electrones. La mitocondria es el principal lugar de producción de energía de la célula tras su procesamiento en el citosol. Las moléculas de alimento penetran en la mitocondria, donde continúa su degradación. En el ciclo de ácido cítrico, las moléculas son desprovistas de sus electrones de alta energía y son incorporados a moléculas transportadoras como el NADH.
Esas moléculas transportadoras transfieren los electrones de alta energía a una cadena de proteínas, llamada cadena de transporte eléctrico, ubicada en la membrana mitocondrial interna. La cadena actúa como una bomba utilizando la energía de los electrones para transportar protones de un lado al otro de la membrana. El bombeo genera un gradiente de protones a través de la membrana, que es utilizado por la mitocondria para sintetizar las moléculas energéticas ATP. La transferencia de electrones se inicia en un complejo multiproteico llamado complejo NADH deshidrogenasa. Este complejo presenta mayor afinidad por los electrones que el NADH, de manera que fácilmente arranca los electrones de alta energía a medida que los electrones son transferidos de una proteína a otra del complejo. Se va liberando la energía que es utilizada para bombear protones a través de la membrana. Entonces los electrones pueden ser transferidos a la ubiquinona, que es un transportador en la bicapa lipídica, que los transfiere hasta la siguiente estación que en la cadena, el complejo citocromo, que es una proteína soluble en el espacio intermembranal, el cual vuelve a bombear protones cuando los electrones pasan a través. Dado que el complejo presenta una afinidad mayor hacia los electrones que el complejo anterior, los electrones se desplazan a través de la cadena en un solo sentido. Finalmente, el citocromo transfiere los electrones al complejo de la citocromo oxidasa, una tercera bomba de protones. El ciclo se repite y el complejo de la citocromo oxidasa ha acumulado 4 electrones. A partir de aquí, los electrones son transferidos a una molécula de oxígeno. El oxígeno capta los electrones y los combina con protones formando el producto final, el agua. De esta manera se completa el proceso de transferencia de electrones a partir de la combustión de las moléculas del alimento. Los seres vivos necesitan de un consumo constante de energía que las células emplean en forma de energía química. La respiración celular, proceso utilizado por la mayoría de las células animales y vegetales, es la degradación de biomoléculas para que se produzca la liberación de energía necesaria y así el organismo pueda cumplir con sus funciones vitales. La respiración celular se lleva a cabo dentro de las mitocondrias, pequeños organelos ubicados en el citoplasma de las células animales y vegetales. La respiración celular puede dividirse en dos tipos según sea la presencia de oxígeno: respiración aerobia o aeróbica. Hace uso del oxígeno como aceptor último de los electrones desprendidos de las sustancias orgánicas. Es la forma más extendida de respiración, propia de la mayoría de las bacterias y de los organismos eucariotas. Es por ello que a los seres que se requieren de oxígeno se los llama aerobios. Respiración anaerobia o anaeróbica. No interviene el oxígeno, sino que se emplean otros aceptores finales de electrones, generalmente minerales. La respiración anaeróbica está presente en algunos organismos procariotas, en general habitantes de suelos y sedimentos, y de vital importancia en los ciclos biogeoquímicos de los elementos. Al no requerir de oxígeno se les denomina anaerobios. Algunas especies de bacterias denominadas facultativas se adaptan y sobreviven ante la presencia o ausencia de oxígeno en el medio que lo rodea. Papel del metabolismo anaerobio y aerobio en el ejercicio. La contracción muscular requiere una gran cantidad de energía. La mayor parte de esta energía se emplea para lograr que los filamentos que contienen actina y miosina se deslicen uno sobre otro. La energía necesaria para la contracción muscular se deriva del ATP. La velocidad de hidrólisis del ATP aumenta más de 100 veces en un músculo esquelético sometido a contracción máxima en comparación con el mismo músculo en reposo. Se estima que en promedio el músculo esquelético humano tiene suficiente ATP a la mano para consumir durante una contracción vigorosa de 2 a 5 segundos de duración. Aunque el ATP se hidroliza, es importante producir al mismo tiempo ATP adicional. De otra manera, la proporción ATP-ADP desciende y también se reduce la energía libre disponible para sostener la contracción. Las células musculares contienen una reserva de fosfato de creatina, uno de los compuestos con potencial para transferir fosfatos mayor que el del ATP, y que por lo tanto puede utilizarse para generar ATP en la siguiente reacción. Fosfato de creatina más ADP produce creatina más ATP. El músculo esquelético humano consta de dos tipos generales de fibras de contracción rápida, que se contrae con gran rapidez, por ejemplo, de 10 a 15 milisegundos, y fibras de contracción lenta, que se contrae más lentamente, por ejemplo, 40 a 100 milisegundos. El microscopio electrónico revela que las fibras de contracción rápida están casi desprovistas de mitocondrias, lo que indica que dichas células no pueden producir mucho ATP mediante respiración aerobia.
Por otra parte, las fibras de contracción lenta contienen un gran número de mitocondrias. Estos dos tipos de fibras del músculo esquelético son adecuadas para actividades de diferentes tipos, por ejemplo, levantar pesas o correr a gran velocidad. Depende principalmente de las fibras de contracción rápida, capaces de generar más fuerza de sus contrapartes de contracción lenta. Las fibras de contracción rápida producen casi todo su ATP por la vía anaerobia como resultado de la glucólisis, aunque la glucólisis solo tiene capacidad para producir cerca de 5% de ATP por molécula de glucosa oxidada en comparación con la respiración aerobia. Las reacciones de glucólisis ocurren con mayor rapidez que las del ciclo del ácido tricarboxílico y el transporte de electrones, por lo que la velocidad de producción de ATP por la vía anaerobia es en realidad más alta que la lograda en la respiración aerobia. Los problemas de producir ATP por glucólisis son el desgaste rápido de la glucosa disponible en la fibra, almacenada en forma de glucógeno, y la producción de un producto final indeseable, el ácido láctico. Debemos recordar que la glucólisis solo continúa si el NAD positivo se regenera y que eso ocurre por fermentación. Las células musculares regeneran NAD positivo al reducir piruvato, el producto final de la glucólisis, a ácido láctico. La mayor parte del ácido láctico difunde fuera de las células musculares activas hacia la sangre circulante, donde es transportado al hígado para convertirse de nuevo en glucosa. La glucosa producida en el hígado se libera al torrente sanguíneo y por lo tanto puede regresar al músculo activo y continuar suministrando energía para efectuar la glucólisis acelerada. Sin embargo, la formación de ácido láctico se acompaña de un descenso de pH dentro del tejido muscular, lo que a veces produce el dolor y los calambres que acompañan al ejercicio intenso. El incremento de la acidez junto con el agotamiento de las reservas de glucosa tal vez explique la sensación de fatiga muscular característica del ejercicio anaerobio. Los ejercicios aerobios, como su nombre implica, están diseñados para permitir que los músculos trabajen por la vía aerobia, o sea, continuar la producción del ATP necesario mediante el transporte de electrones. Los ejercicios aerobios dependen principalmente de la contracción de fibras lentas del músculo esquelético, capaces de generar menos fuerza pero que pueden continuar funcionando durante largos periodos debido a la producción aerobia continua de ATP sin la formación correspondiente de ácido láctico. El ejercicio aerobio recibe su combustible inicial de las moléculas de glucosa almacenadas como glucógeno en los propios músculos, pero luego de unos pocos minutos los músculos dependen más y más de los ácidos grasos libres liberados en la sangre por el tejido adiposo. Cuanto mayor sea el periodo de ejercicio, mayor la dependencia de ácidos grasos. Se estima que casi 50% de las calorías consumidas por los músculos en 20 minutos de ejercicio aerobio intenso se derivan de la grasa. Los aerobios como trotar, caminar rápido, nadar o montar bicicleta constituyen una de las mejores formas de reducir el contenido de grasa del cuerpo. Ciclo celular e interacciones. Nivel tisular de organización. Como sabemos, pues una célula es un conjunto complejo de compartimientos en el que cada uno lleva a cabo una gran cantidad de reacciones químicas que hacen posible la vida. Al igual que con las palabras, las células rara vez funcionan como unidades aisladas en el organismo. Generalmente forman agrupaciones llamadas tejidos. De la misma manera, pues las palabras se unen para formar oraciones. Un tejido es un grupo de células similares que suelen tener un origen embrionario común y funcionan en conjunto para realizar actividades especializadas. La estructura y las características específicas de los tejidos dependen de factores como la naturaleza del medio extracelular que los rodea y de las conexiones entre las células que componen el tejido. Hay varios tipos de tejidos, pero en esta ocasión hablaremos de 4 principales y los iremos desglosando. Los tejidos pueden ser de constancia sólida como los huesos, semisólida como la grasa o líquida como la sangre. Además, varían considerablemente de acuerdo con los tipos de células que los componen, su disposición y las fibras presentes. Pues hay varios tipos de tejido y como sabemos,
los tejidos del cuerpo se desarrollan a partir de 3 capas germinativas diferentes. Las primeras formaciones tisulares en el embrión humano son el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. El tejido epitelial, como un ejemplo, deriva de 3 capas germinales y todos los tejidos conectivos y la mayoría de los tejidos musculares derivan del mesodermo. El tejido nervioso deriva del ectodermo, pero pues cabe decir que para poder saber en realidad cómo funcionan las células dentro de ese tejido, necesitamos saber pues que para esto necesitan uniones celulares y hablaremos a continuación de esto. Pero cabe mencionar que, como ya dijimos, hay 4 tipos de tejidos, que son el tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Así que daremos nada más una pequeña entrada a lo que son cada uno de estos para hablar específicamente de sus células, su función y pues ya sabremos qué es lo que viene. El tejido epitelial reviste la superficie del cuerpo y tapiza los órganos, huecos, cavidades y los conductos. También da origen a las glándulas. En el tejido conectivo protege y da soporte al cuerpo y sus órganos, pues varios tipos de tejido conectivo mantienen a los órganos unidos y almacenan energía, como ya lo dijimos. Un tejido semisólido podría ser la grasa y pues en el tejido conectivo podemos ver que el tejido adiposo ayuda a esto y otorgan inmunidad contra los microorganismos, contra los microorganismos patógenos. Pues sabemos que en el tejido conectivo participa lo que son principalmente los macrófagos, los anticuerpos más que nada. El tejido muscular genera la fuerza física necesaria para movilizar las estructuras corporales. El tejido nervioso detecta cambios en una gran variedad de situaciones dentro y fuera del cuerpo y responde generando potenciales de acción, impulsos nerviosos que contribuyen a mantener la homeostasis. Bueno, para que estas células puedan funcionar necesitamos lo que son sus uniones. La mayoría de las células epiteliales y algunas células musculares y nerviosas están estrechamente asociadas a una función. Las uniones celulares son los puntos de contacto entre la membrana plasmática de la célula. Bueno, hay que considerar 5 puntos o 5 tipos más bien de uniones intercelulares más importantes, que son las uniones estrechas, las adherentes, desmosomas, hemidesmosomas y las uniones de hendidura. Y pues desglosaremos cada una de ellas. Una unión estrecha es una especie de red de proteína transmembrana que funciona con las caras laterales de la membrana plasmática celular adyacente. Las células del tejido epitelial que tapizan al estómago, el intestino y la vejiga tienen uniones estrechas para retardar el paso intercelular de sustancias e impedir la pérdida de contenido de estos órganos hacia la sangre o a los tejidos circundantes. Bueno, pues continuaremos con los de adherencia y pues estos son, o más bien podrían ser una placa densa hecha por proteínas que en el interior de la membrana pues tienen microfilamentos del esqueleto y en realidad son glucoproteínas transmembrana llamadas caderinas, las cuales unen a las células. Cada caderina en esta placa desde el lado opuesto de la membrana plasmática atraviesa parcialmente el espacio intercelular y se conecta con cada caderina de la célula adyacente. Las células epiteliales y las uniones adherentes forman zonas extensas denominadas cinturones de adhesión, porque circundan a la célula del mismo modo que un cinturón que rodea nuestra cintura. Como bien lo dice su nombre, ¿no? Más obvio. Las uniones adherentes ayudan a la superficie epitelial, más bien resisten la separación durante las actividades contráctiles, como cuando tenemos la ingesta de un alimento a través del intestino grueso o delgado. Y pues hablaremos de los desmosomas. Estos, pues principalmente, vamos a desglosar primero lo que es un desmosoma. Bueno, la palabra desmo es de vínculo y soma es de cuerpo. Entonces, pues es el vínculo de un cuerpo.
Contienen una placa y glucoproteínas de transmembrana caderinas, como ya lo habíamos mencionado, que se extienden en el espacio intercelular entre las membranas de dos células adyacentes y las unen. A diferencia de las uniones adherentes, la placa de los desmosomas no se une a los microfilamentos. En su lugar se une a otros elementos del citoesqueleto llamados filamentos intermedios, que están reconstituidos con las proteínas de la queratina. Los filamentos intermedios que se extienden en el desmosoma de un lado de la célula a través del citosol hasta el desmosoma del lado opuesto, semejante a la disposición estructural, contribuye a la estabilidad de las células y los tejidos. Estas clases de uniones focales de los puntos de soldadura son comunes en las células de la epidermis, en cada capa externa de la piel y en las células del músculo cardíaco. Los desmosomas evitan que las células epiteliales se separen cuando están bajo tensión y las células cardíacas se separen en la contracción. Los hemidesmosomas, estos se asemejan a los desmosomas, pero no unen a las células adyacentes. El nombre proviene del hecho de que se parecen a la mitad del desmosoma, pero las glucoproteínas de transmembrana en el hemidesmosoma son integrinas en lugar de caderinas. Y pues estas en el interior de la membrana plasmática de las integrinas se unen a filamentos intermedios compuestos por queratina. En la parte externa de la membrana plasmática, las integrinas se unen a la proteína laminada presente en la membrana basal. Por ello, los hemidesmosomas unen a las células entre sí y pues si no a una membrana basal. Las uniones de adherencia. Bueno, pues estas son las proteínas de membrana llamadas conexinas, formadas por delicados túneles de líquido denominados conexones que comunican a las células. Las membranas plasmáticas de las uniones en hendidura no están funcionadas como las uniones estrechas, sino que se hallan separadas por espacios intercelulares estrechos. La transferencia de los nutrientes y quizás de desechos celulares se produce a través de estas uniones de tejidos avasculares, como el crislatino y la córnea del ojo. Las uniones de la hendidura permiten a las células de un tejido y que se comuniquen entre sí. Durante el desarrollo embrionario, algunas de las señales químicas y eléctricas se regulan el crecimiento, la diferenciación de células y pues estas viajan a través de la hendidura. También permiten a los impulsos nerviosos o musculares difundirse rápidamente entre las células, un proceso crucial para el funcionamiento del útero y pues de las membranas, del sistema nervioso, del músculo cardíaco, tubo digestivo, etc. En esta ocasión, pues hablaremos, ahora sí iremos de lleno a lo que es el tejido epitelial. Como hablamos un poco al principio, este está constituido por células dispuestas en capas continuas, de una forma simple o estratificada, como consecuencia del contacto íntimo y la estrecha unión que proporcionan las uniones celulares. Existe muy poco espacio intercelular entre las membranas plasmáticas adherentes. Las diferencias superficiales de las células epiteliales tienen distintas estructuras y especialidades, como por ejemplo la cara apical, que es libre de la célula epitelial, está dispuesta hacia la superficie del cuerpo. La cavidad corporal, la luz del espacio interior de un órgano interno o un conducto tubular que transporta secreciones celulares. Las caras laterales de una célula epitelial enfrentan las células adyacentes a cada lado. Pues también existe lo que es la cara basal, en la que consiste que la célula epitelial es la opuesta a la cara apical. La capa celular más profunda del epitelio se adhiere a las estructuras extracelulares, como la membrana basal. Hablaremos de lo que es la membrana basal y cómo está constituida. Pues la membrana basal es una fina capa extracelular constituida por lámina basal y lámina reticular.
Lámina es igual a una capa delgada, eso es lo que tenemos que saber, y que esta es muy próxima a las células epiteliales y está secretada por estas. Esto es una lámina basal que contiene proteínas como colágeno y laminina, al igual que glucoproteínas y proteoglutanos. Una lámina reticular se encuentra más cerca del tejido conectivo y contiene proteínas fibrosas sintetizadas por las células del tejido conectivo denominadas fibroblastos. La membrana basal sirve como punto de fijación y como soporte de los tejidos epiteliales que están por encima. Bueno, pues como ya se había mencionado los tipos de tejidos y pues sus orígenes, pues ya sabemos que un tejido es un grupo de células similares que por lo general con su origen embriológico semejante se pueden especializar en una función particular. Y pues los diferentes tipos de tejido del cuerpo se clasifican en 4 tipos básicos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Y pues todos los tejidos del cuerpo derivan de alguna de las 3 capas germinativas. Los primeros tejidos que se forman en el embrión humano, como ya sabíamos y ya se habían mencionado, es el ectodermo, mesodermo y endodermo. Y pues vamos a hacer un repaso rápido de lo que son las uniones celulares, y pues sabemos que estos son puntos de contacto entre las membranas plasmáticas adyacentes. Las uniones estrechas forman un enlace íntimo y de fluido entre las células. Las uniones de adherencia, los desdosomas, los semidesdosomas, vinculan a las células entre sí o como una membrana basal. Las uniones entre la hendidura permiten la transmisión de señales eléctricas y químicas entre las células. Bueno, hablaremos un poco de todos los tejidos. El tejido epitelial, bueno, pues los subtipos de los epitelios son el epitelio de cobertura, de revestimiento y epitelio glandular. Un epitelio consiste principalmente en las células con escasa sustancia extracelular entre las membranas plasmáticas adyacentes. La superficie apical, lateral y basal de las células epiteliales presentan diferentes células. Para poder llevar a cabo las funciones específicas, los epitelios se disponen en capas y se adhieren a la membrana basal. A pesar de ser avesiculares, tienen inversión. Los epitelios derivan de 3 capas germinativas primarias y disponen de una alta capacidad de renovación. Los epitelios pueden ser simples, una capa, o estratificados, varias capas. Las formas de las células pueden ser pavimentosas, aplanadas, cúbicas, cilíndricas o de transición de forma variable. El epitelio pavimentoso simplemente presenta una única capa de células aplanadas. Se localiza en las partes del cuerpo donde la filtración o difusión son procesos prioritarios. Un tipo del endotelio, que tapiza el corazón y los vasos sanguíneos es este. Otro tipo es el mesotelio, que forma las capas serosas que tapizan las cavidades torácica y abdominal y cubren los órganos situados dentro de ella. El epitelio cúbico simple consiste en una capa única de células en forma de cubo que participan en la secreción y absorción. Se localiza en los ovarios, en los riñones y en algunos conductos glandulares. El epitelio cilíndrico, no ciliado, presenta una única capa de células altas sin cilindros. Tapiza la mayor parte del tubo digestivo. Las células especializadas presentan microvellosidades que aumentan la superficie de absorción. Las células calciformes secretan moco. Y pues el epitelio cilíndrico simple ciliado consta de una única capa de células altas ciliadas, pues en las que se encuentra el tracto respiratorio superior, donde las partículas extrañas son atrapadas y se expulsan de las vías respiratorias. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado presenta una sola capa de células, pero aparenta tener varias. La variedad ciliada de este epitelio contiene células calciformes y cubre la mayor parte del tracto respiratorio superior, y la variedad no ciliada carece de células calciformes y tapiza los conductos de diversas glándulas del epididimo y pues parte de la uretra masculina. El epitelio pavimentoso estratificado consiste en varias capas celulares. En estas, la capa apical y de varias capas profundas tienen una forma aplanada. Una variedad no queratinizada tapiza la boca. Una variedad queratinizada forma parte de la epidermis, la capa más superficial de la piel.
Y el epitelio cúbico estratificado consiste en varias capas de células en las cuales la capa apical tiene forma cúbica y se localizan las glándulas sudoríparas del adulto y, bueno, forma parte de la uretra masculina. El epitelio cilíndrico estratificado está compuesto por varias capas celulares, de las cuales la cara apical tiene forma cilíndrica, se encuentra en la parte de la uretra masculina y de los conductos externos en algunas glándulas. El epitelio de transición consiste en varias capas de las células que forman, y se modifican a un grado de distensión. Se lo conserva en la vejiga urinaria. La glándula es una célula única o en un grupo de células adaptadas para la secreción. Las glándulas endocrinas secretan hormonas que pasan líquido intersticial y de este a la sangre. Las glándulas exócrinas, mucosas, sudoríparas, sebáceas y digestivas son algunos ejemplos de estas y secretan sus productos hacia el interior de conductos directamente sobre una superficie libre. La clasificación estructural de las glándulas exócrinas se dividen en unicelulares y multicelulares. Esta clasificación es funcional para las glándulas exócrinas, que comprende a glándulas holócrinas, apócrinas y merocrinas. El tejido conectivo. Pues este es uno de los más abundantes en el organismo y pues el tejido está formado relativamente por pocas células y abundante matriz celular compuesta por una matriz amorfa y fibras. No se presenta en general sobre superficies libres y tiene intervención excepto en el cartílago, y esta está profundamente irrigada excepto al cartílago, los tendones y los ligamentos. Las células del tejido conectivo derivan de las células mesonquisomas. En estos tipos de células son fibroblastos que secretan la matriz, macrófagos realizan la fagocitosis y células plasmáticas secretan anticuerpos. Los mastocitos proceden histamina y los adipocitos almacenan triglicéridos y los glóbulos blancos pues migran desde la sangre en respuesta a una infección. La sustancia fundamental y las fibras forman la matriz celular. Esta sustancia pues brinda soporte a las células entre sí y proporciona en un medio de intercambio de materiales, almacena agua e influye de manera activa en el funcionamiento celular. Esta sustancia pues se compone de agua y polisacáridos como son los ácidos hialurónico, condroitinsulfato, dermatosulfato y queratansulfato. También contiene proglutanos y proteínas de adhesión. Estas fibras suministran soporte y fuerza a la matriz extracelular. En esta existen tres tipos de fibras que son las colágenas, compuestas por colágeno, que se hallan en grandes cantidades en el hueso, ligamentos y tendones, fibras elásticas que son compuestas por elastina, fibrilina y otros glucoproteínas. Se encuentran en la piel, en las paredes de los vasos sanguíneos, pulmones, fibras reticulares. Pues estas últimas están compuestas por colágeno y glucoproteínas presentes alrededor de las células adiposas, fibras nerviosas y de músculo esquelético liso y estriado. Las dos subclases principales del tejido conectivo son el tejido conectivo embrionario, presente en el embrión y en el feto, y el tejido conectivo maduro. Está presente en el recién nacido también. Los tejidos conectivos embrionarios son el mesenquimisomato, que forma todos los otros tejidos conectivos, y el mucoso situado en el cordón umbilical del feto, donde brinda soporte. El tejido conectivo maduro es destino de la mesenquima. Se subdivide en varios subtipos como son el tejido laxo o denso, cartílago, tejido óseo y tejido conectivo líquido, como podría ser la sangre. El tejido conectivo laxo incluye el tejido areolar, el adipocítico y el conectivo reticular. En el areolar, este está formado por tres tipos de fibras, varios tipos de células y una sola sustancia amorfa semilíquida. Se localiza en la capa subcutánea, en las mucosas y alrededor de los vasos sanguíneos, nerviosos y de órganos. El tejido adiposo está compuesto por adipocitos que almacenan triglicéridos. De este tejido se halla presente en la capa subcutánea alrededor de algunos órganos y en la médula ósea amarilla. El tejido adiposo pardo o grasa parda genera calor.
El tejido reticular se compone de fibras y células reticulares, se localiza en el hígado, vaso y ganglios linfáticos. El tejido conectivo denso incluye el tejido conectivo denso irregular, al tejido conectivo denso regular y el tejido conectivo elástico. El tejido conectivo denso irregular contiene fibras colagénicas dispuestas al azar y algunos pocos fibroblastos. Puede encontrarse en las fascias de la dermis de la piel y las cápsulas de los órganos. El tejido conectivo elástico consiste en fibras elásticas ramificadas y fibroblastos. Se halla en las paredes de las arterias grandes pulmonares y la tráquea y bronquios. El cartílago contiene condrocitos y presenta una matriz gomosa. En este está constituida por fibras colagénicas y elásticas. El cartílago iliano, compuesto por una sustancia amorfa gelatinosa de tono azulado, se halla presente en el esqueleto embrionario, en los extremos de los huesos, en la nariz y en las estructuras respiratorias. El fibrocartílago se localiza en la síntesis pubiana, discos intervertebrales y meniscos de las articulaciones de la rodilla. Contiene endrocitos dispuestos en hileras a lo largo de las haces de fibras colagénicas. El cartílago elástico mantiene la forma de órganos como el epiglotis de la laringe, el conducto auditivo externo y el pabellón auricular. El tejido óseo presenta una matriz de sales minerales y fibras colagénicas que contribuyen a la dureza y a los osteocitos situados en algunas. Proporciona soporte y protección y la provee a la superficie de la fijación de los músculos. Colabora al movimiento, almacena minerales y alberga a la médula ósea. La sangre, pues ya habíamos dicho que es un tejido líquido y está formado por plasma y elementos figurativos que son las células, glóbulos blancos, rojos, plaquetas. Y pues en estas células transportan oxígeno y dióxido de carbono, como son los glóbulos rojos, realizan la fagocitosis, glóbulos blancos, y participan en reacciones alérgicas, proveen inmunidad y participan en la coagulación de la sangre. Bueno, sabemos que participan en la coagulación de la sangre las plaquetas y pues en las reacciones alérgicas los glóbulos blancos o leucocitos. La linfa, el líquido extracelular que incluye los vasos linfáticos, también es un tejido conectivo líquido similar al plasma, pero con menos proteínas. Las membranas son un epitelio en una capa de células epiteliales sobre una capa de tejido conectivo. Los ejemplos de estas son las serosas y la piel. Las mucosas revisten cavidades que se abren al exterior, como el tubo digestivo, por ejemplo. Las serosas revisten cavidades cerradas, como la pleura, el pericardio, el peritoneo, y cubren los órganos que se hallan dentro de estas. Estas están constituidas por láminas que son la parietal y la visceral. Las sinoviales resisten las cavidades articulares, como por ejemplo bolsas sinoviales y las vainas de los tendones. Se componen de un tejido conectivo areolar y de un lugar en un epitelio. El tejido muscular está constituido por fibras especializadas para la contracción y contribuye a la movilidad. Mantiene la postura, produce calor e interviene en la protección. Este tejido muscular esquelético se inserta en los huesos y es extraído y es involuntario. La contracción del músculo cardíaco se forma por la mayor parte de paredes del corazón y es involuntaria. El tejido muscular liso se halla en las paredes estriadas, huecas, internas, como por ejemplo los vasos sanguíneos y las vísceras. No presenta estrías y es involuntario. El tejido nervioso, pues este está compuesto por neuronas, células nerviosas y células de la neuroglía. Estas células dan soporte y son protectoras. Las neuronas son sensibles a los estímulos y convierten un estímulo en una señal eléctrica llamada potencial de acción, que es un impulso nervioso, y conducen impulsos nerviosos. La mayoría de las células nerviosas tienen un cuerpo y dos extensiones celulares, dendrita y axón. Las células, pues sabemos que las células deben ser excitables. Esta es una excitabilidad eléctrica y es la capacidad para responder a ciertos estímulos generando una señal eléctrica como potenciales de acción
y como consecuencia en su excitabilidad eléctrica las neuronas y las células musculares son consideradas células excitables. La reparación tisular y de restablecimiento de la homeostasis. Bueno, esta reparación tisular es el reemplazo de las células dañadas, envejecidas o muertas por nuevas. Las células madre pueden dividirse para reemplazar las células perdidas o dañadas. Si la herida es superficial, la reparación implica la regeneración periquimitosa. Si el daño es importante, se desarrolla un tejido de granulación. La buena nutrición y la irrigación son vitales para la reparación correcta de los tejidos. El envejecimiento de los tejidos, estos se curan más rápidamente y dejan menos la cicatriz en los niños que en los adultos. Y pues las operaciones realizadas en fetos no dejan cicatrices, mas sin embargo si se realiza una operación en un adulto es más probable que tenga una cicatriz. El componente extracelular de los tejidos, como las fibras colagénicas y elásticas, también se modifican con la edad.